Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva Circular, espacio donde exploramos cómo la industria integra modelos sostenibles de economía circular y casos de éxito, tendencias del mundo y estrategias para la mejora continua. Este es un espacio, un podcast patrocinado por la iniciativa del Sector Nacional de Plásticos en Guatemala en colaboración con el podcast de circularidad del Centro de Producción Más Limpia. Pues es un placer nuevamente tenerlos en este cuarto episodio. Hoy vamos a hablar de un papel fundamental. Tenemos a invitados especiales de GREPSA, que es la gremial de recicladores de productos y servicios ambientales adscrita a Cámara de Industria, en el cual pues tienen diferentes servicios, tienen diferentes innovaciones, diferentes tecnologías que han permitido pues reciclar soluciones ambientales y pues otros proyectos que han venido a aportar sostenibilidad pues a Guatemala. Vamos a explorar un poquito de los desafíos que tiene Guatemala, cuáles han sido los casos de éxito de nuestros invitados y pues cuáles eran también los retos para Guatemala para poder lograr una gestión ambiental adecuada y que sea eficiente para el país. Hoy nos acompañan pues dos importantes miembros destacados de la Junta Directiva de GREPSA. Por un lado pues tenemos a Francisco Sedano aquí a mi izquierda. Él es CEO de Soluciones Biorrem. Tiene una amplia experiencia en manejo de residuos, como él menciona, el Zero Waste, encontrar pues la circularidad en cada uno de los materiales que al final pues no son desechos sino materia prima como lo mencionabas. Entonces pues muchas gracias, Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Eddie. Aquí estamos para poder expresar todo lo que conocemos y lo que estamos manejando y lo que se está construyendo en Guatemala, no solo desde la perspectiva de Biorrem, sino de todos los actores importantes que conforman GREPSA y cómo estos encuentros están ayudando a construir. Pues muchas gracias, Francisco, bienvenido. Y pues a mi derecha tengo pues a Otoniel Barrios. Él es director de ARSA, es una empresa de arquitectura y de estudio que enfocada en soluciones ambientales. Pues Otoniel tiene bastante experiencia en gestión ambiental, ha sido pues funcionario público y en temas de regulación ambiental. Entonces pues muchísimas gracias, Otoniel. Muchas gracias, Eddie, por la invitación. Realmente pues estos espacios creo que hoy en día son claves tenerlos, ¿verdad? Pues creo que Guatemala pues ya les urge a nuestro país pues tener pues ya dentro de nuestro día a día el tema de la economía de manera circular. Así que agradecemos este espacio y en nombre también de la gremial de recicladores, productos y servicios ambientales. Muchísimas gracias, Otoniel. Pues damos inicio, les agradezco a ambos. Hemos visto pues cómo está el panorama. Ahorita tuvimos el tema de los bloqueos, ¿verdad? Porque entró en vigencia pues la segunda etapa del reglamento de gestión integral de residuos y desechos sólidos. Pues dentro de los principales retos de Guatemala, ¿cómo podemos describir cuál es la situación actual en la economía circular en Guatemala y cuáles son los principales retos que Guatemala afronta, Francisco? Mira, Guatemala está sufriendo o viviendo un cambio, ¿sí? La ley que fue aprobada el 11 de febrero es sumamente importante porque es una palanca para empezar a hacer que las cosas cambien. O sea, realmente sin una palanca que necesitamos de ese calibre, las cosas no pueden avanzar. Esta palanca fue una palanca general que le toca volverse una cuadrícula de muchos píxeles y empezar a adaptarse en diferentes regiones, sectores, demografías, geografías, pero ya tenemos un primer draft, ¿ya? Entonces, ahorita lo que estamos viviendo desde el sector privado, me imagino que también desde el sector público, es cómo adaptamos cada parte, cómo subimos el nivel, bajamos el nivel, definimos quién va a llegar antes, quién va a llegar un poquito después, y entender que esto va a ser un cambio así. No solo en la economía circular, también lo vivís en la industrialización, en la vivienda. O sea, no ves edificios de 15 niveles en todas las zonas de Guatemala. Entonces, lo mismo es para el tema de la economía circular. Creo que debo decir que haber tenido esta primera matriz es súper importante. Y ahí es donde invocamos el término gestión integral, porque lo que hacemos es gestionar. O sea, definamos dónde estamos, cuál es la línea base. Estoy contaminando, estoy poniendo un residuo que puede ser materia prima en un lugar donde no va. Ok, ¿cómo empiezo a corregir? Y la idea es que podamos hacer estos siguientes pasos con la línea base, con la ley y empezar a corregir gradualmente
y eventualmente hacer que esta corrección se vuelva una oportunidad, ¿no? Nace de una corrección a oportunidad e ir uniendo esfuerzos para ir creando economías a escala, ¿no? En este caso de circularidad de residuos, y que vayamos avanzando. ¿Cuánto tiempo? Me encantaría tener la respuesta. Otoniel, ¿vos qué opinás? No, realmente tocaste un tema muy importante, el que ya tenemos un reglamento sombría, por así decirlo. Si bien es cierto, como todo reglamento, como todo documento, como toda herramienta está sujeto a mejoras, sí, sabemos, pero si algo podemos, entre lo positivo que tiene este reglamento es que despertó interés. La verdad es de que despertó interés en diferentes actores, ¿verdad? Y por diferentes razones, ¿verdad? Tenemos, como te menciono, un reglamento sombría donde pues al final hay que aterrizarlo. Tenemos 340 municipios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada municipalidad, cada corporación municipal debería de analizar pues cómo va a aplicar ese reglamento. Dan generalidades, dan lineamientos, da una guía, pero no podemos aplicar un reglamento a letra muerta en un municipio como lo podemos aplicar en otro municipio. Entonces creo que aquí la importancia y el reto que tiene Guatemala es primero identificar a los actores de toda la cadena. Eso es como clave, un punto de partida, ¿verdad? Y una vez identificados estos actores, conocerlos. No es lo mismo, pues, bueno, sabemos que están los recicladores dentro de un vertedero, pero ¿cómo trabajan? ¿Verdad? Entonces creo que es clave identificarlos y conocerlos. Y creo que eso puede ser, pues, o puede tener un resultado positivo para poder ya implementar, pues, lineamientos que se ajusten a cada uno de los municipios. Importante, Carlos, lo que mencionabas, pues identificar cuáles son las barreras estructurales, normativas y de cultura, que es bien importante. De pronto la cultura en Occidente no va a ser la misma que en Oriente, por decir una parte. Entonces eso pues ha venido a crear diferentes niveles de resistencia. En tu experiencia, Otoniel, ¿has tenido alguna particularidad en que al momento de adoptar alguna práctica de economía circular tuviste alguna resistencia? Un poquito de cuál fue la estrategia para poder sobrepasar esa barrera, que nos puedas ahí comentar. Sí, en mi caso, con un enfoque de cumplimiento de legislación normativa, sí, nos hemos encontrado en el camino pues varios retos y por diferentes razones. ¿En qué sentido? Pues muchas veces pues logramos crear una economía circular en una empresa, pero porque surge de una denuncia penal por posible contaminación. Y ante el reto de cómo pues vamos a presentar un plan de resarcimiento ante un juez, es ahí donde sí o sí termina cediendo la empresa a tener que implementar ciertas medidas que, lo positivo, se logra una economía circular. El usar un residuo que genera una gran empresa de producción, que este residuo pues ahora lo utilicen las comunidades para tener un producto de ese residuo y que ellos mismos lo puedan vender, pues creo que ahí ya podemos empezar un ejemplo. Y esto fue parte de todo un plan de resarcimiento. Repito, por una denuncia penal, ¿verdad? Pero también los instrumentos de evaluación ambiental. Es todo un reto. El que alguien deje de ver un instrumento de evaluación ambiental como un trámite, creo que de ahí ya pues vamos avanzando, ¿verdad? Dejando de ver eso como un trámite, siempre lo he dicho, un instrumento de evaluación ambiental, si se llega a ser un buen instrumento, creo que es la única herramienta que podría tener una empresa para una buena gestión ambiental. Y es ahí donde se desarrollan pues ya pues ciertas situaciones como el tema de la economía circular. Hoy en día pues es muy difícil ver dentro de un instrumento de evaluación ambiental una medida que busque eso, que busque una economía circular, ¿verdad? Entonces creo que con un enfoque de cumplimiento por ahí lo he visto. Claro está, podemos ver también otros ejemplos que hoy en día también estamos trabajando con unas municipalidades, ¿verdad? El tema de los centros de transferencia, por ejemplo, donde pues ya tenemos que involucrar sí o sí a los recicladores, a las personas que trabajan dentro del sitio, pero antes de imponerles la nueva metodología a trabajar, la socialización, ¿verdad? Entonces creo que pues veo en lo privado y en lo público pues estos temas y casos que pues van funcionando, ¿verdad? Mencionaste el tema de pues la regularización ambiental, ¿verdad? Tener tu instrumento. Yo siempre hago la connotación de que un instrumento ambiental es lo que viene haciendo tu NIT. Exacto. O sea, realmente abre la vida ambiental del proyecto.
Es como que ahí es donde empieza a crearse la vía ambiental del proyecto y después pues sigue la parte de control y seguimiento, que es realmente ahí es donde debería estar enfocado pues todos los esfuerzos. Y con la diferencia, que sí, me gustó tu frase, que es como el NIT, a diferencia de que... Bueno, ahora el CUI, o no sé cómo sí, es cierto. Ese es otro punto. Ese es otro en las siguientes. No, realmente, si de verdad se establecen medidas de control ambiental que busquen la economía circular, vamos a ver beneficios para la empresa a mediano y largo plazo, que al final pues está bien, tenemos que invertir ahorita en esto, pero a mediano y largo plazo hay un beneficio, ¿verdad? Entonces, a diferencia de un NIT, pues creo que aquí tenemos una gran ventaja que podemos tomar por un estudio, un buen estudio de impacto ambiental. Gracias, Otoniel. Francisco, y hablamos un poquito de la cadena de valor. La cadena de valor, pues sabemos que desde que se obtiene, se extrae la materia prima hasta ahora se habla de un postconsumo y cómo se integra a un nuevo ciclo. En este rol, ustedes en Grepsa, ¿cómo han evolucionado? ¿Cómo han analizado? ¿En qué punto han visto que tienen como enfocar más los esfuerzos? Si al final de la cadena de valor, al inicio de la cadena de valor, en medio, ¿cómo ha evolucionado un poquito pues el rol, ¿verdad?, de ustedes como recicladores y como empresas de servicios ambientales en las cadenas de valor? Mira, es interesante porque cuando la gente hace clic en economía circular, lo primero que tiene en la mente es reciclaje. Y es bien extenso. O sea, economía circular empieza desde el ecodiseño de los materiales, ecodiseño de que no genere tanto residuo, ecodiseño que el residuo sea reciclable en el país. Sí, y ahí quiero solo hacer una aclaración, perdón, que ecodiseño no estamos hablando de materiales que vayan a ser biodegradables o de degradación, sino que se diseñan específicamente para que sean, por ejemplo, de un mismo material para que el reciclaje sea más fácil o que evite cualquier reproceso o cualquier desperdicio y demás, ¿verdad? Solo quería hacer esa aclaración. Bueno, y hago un refuerzo en eso porque la parte esta de ecodiseño ha venido a ser muy visitada con que eco es biodegradable, molécula orgánica, y hemos hecho unas mezclas que no han sido del todo controladas o reguladas. Entonces lo que estamos creando son productos nuevos que no son reciclables. Entonces afectamos la cadena de valor. Entonces, si lo ves así, es como si voy a ir a cambiar algo en la composición de material, yo me debería asegurar que existe una infraestructura de reciclaje que lo puede ver. Y más allá de la factibilidad técnica del reciclaje, es la factibilidad técnica de la cadena de valor. Porque mira, han hecho unos productos tan bonitos que tienen mezclas que se parecen tanto al que no tiene mezcla, que es virgen, si lo quieres ver así. Entonces ya no puedes separarlo. Pero si lo metes al extrusor, ya no lo puedes extruir. Entonces, lo que tal vez tiene una buena voluntad termina en una complicación en la cadena de valor de reciclaje. Entonces, regreso al tema del doble clic de lo que para mí es la economía circular. Entonces, del diseño, el reuso, el estructurar y diseñar, el gestionar, reciclar y evitar. Y tratamos como Grepsa de decir, bueno, hagamos una estructura que funcione en esto. Entonces, tenemos las empresas de servicios ambientales. Otto representa este bloque que vas a hacer la gestión de toda la cadena de valor. Después aparecen las empresas de laboratorios, que nace el principio lo que puedo medir, definir y controlar por lo mismo, ¿no? Y luego aparecen las empresas de reciclaje, que somos las que estamos a cargo de poder reciclar los materiales que van a salir. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer como Grepsa? Atendiendo la pregunta, es formar y utilizar la economía a escala que tenemos como grupo para traer nuevas tecnologías, poder exponernos más al sector para que sepan todas las soluciones que hay y podamos ir a jalar nuevas soluciones. Y hago énfasis en la pregunta anterior, ¿qué veo de que haya ley? O sea, ¿tú sabías que hay empresas de tecnologías de reciclaje que no entran a un país si no hay ley? O sea, ¿para qué voy a entrar a un país que no tenga ley de reciclaje? O sea, están jugando todavía. O sea, ahorita que ya tenemos ley de reciclaje, por ejemplo, nosotros en Biorrem nos han ido a tocar la puerta un montón de empresas internacionales que venden maquinaria de reciclaje, soluciones, softwares, porque saben que el juego ya empezó, ¿verdad? Ya empezó la dinámica. Entonces, ¿cómo atraemos eso a Grepsa para que Grepsa lo pueda transferir en sus diferentes ámbitos, niveles, lugares, condiciones a cada uno de los clientes que lo están pidiendo, que definitivamente deben ser gestionados? Ese sería como
el enfoque que estamos buscando. Gracias, Francisco. Pues ya que hablaste un poquito de qué está haciendo Grepsa, ahí quería tal vez personalmente que nos contaras un poquito de un caso de éxito que hayas tenido en una innovación y después cómo lo integraste. Primero, hablando como Francisco Sedano, CEO Biorrem, y después cómo lo integraste ya a Grepsa o a alguna otra gremial, asociación o alguna comunidad, ¿verdad? Entonces, que nos hablaras un poquito de tu modelo Zero Waste y cómo funciona, qué beneficios trae. Ok, mira, el modelo Zero Waste, lo que nosotros invitamos, como bien dijo Toniel, es a que exista una perspectiva. O sea, sí te ponen que cambies el trámite a una visión. Nosotros creemos y se ha demostrado que cuando estableces la visión de ser cero residuos, o sea, que todo se vuelve materia prima, tu empresa empieza a cambiar radicalmente tu institución. ¿Por qué? Porque al final, número uno, creas una línea base de medición, tomas la responsabilidad que nada se va a ir a basura, o sea, que se va a desperdiciar, y empezás a hacerte cargo de. Pero bien interesante porque hay cosas que pueden ser reciclables y hay cosas que todavía no pueden ser reciclables. Y esas que no pueden ser reciclables se dividen en dos, porque están tan contaminadas, tan revueltas, que el costo de separarlo ya no hace sentido. Entonces tienes que gestionarlas. Tenemos muy buenos actores para hacer gestiones de residuos que no te lo van a comprar, pero sí lo van a gestionar para que al final no caiga. Entonces va a tener un costo asociado. Cuando tú tenés el sistema Zero Waste, podés, número uno, repartir presupuestalmente a cada área que sean responsables del presupuesto asociado a sus residuos. De lo bueno, o sea, la venta, y del costo asociado responsable. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Como empezás a medir, entonces te voy a poner un caso pequeño, después voy a ir a casos ya de productividad. Teníamos un caso de un taller que sacaba un montón de cartón manchado con hidrocarburo. El típico cartón que pones abajo para cambiar aceite. El hidrocarburo solo, combustible de calderas, y el cartón solo, reciclaje. 2 materias primas. Pero había una mala práctica. Y cuando les pasamos el presupuesto, miren, ustedes van a tener que pagar 2,000 quetzales al mes, voy a inventar algo, por estar gestionando esos cartones. Levantaron la mano rapidísimo, miren, pero es que nosotros hemos estado pidiendo unas bandejas para cambiar aceite, cuestan 500 y no nos las han dado. Tuvieron palanca. Entonces se pagaron solo las bandejas que no les daban, porque parecían caras, porque no había un impacto de la gestión. Entonces, no solo se logró reciclar ese cartón, se logró reciclar el hidrocarburo, no pagaron por gestión, disminución de huella de carbono, y todo nace de medir y gestionar. Entonces, se afrontó el presupuesto, o sea, tenés que decir, le voy a entrar, ya no como un trámite, sino una visión de empresa, y solito el sistema se va acomodando porque te puede dar visual de qué es lo que puedes gestionar. Y ahora, en temas de economía circular, tenemos unos casos de éxito del tema del alimentos y bebidas, donde realmente hay cosas que son reciclables, reutilizables. Y en el caso de alimentos y bebidas se sufre mucho el tema de mercado negro, si lo querés ver así, donde yo desecho algo que ya no funciona porque se venció, se pasó, salió de specs, pero si tú lo ves, sigue siendo algo que te puedes comer. Entonces decían, ok, se lo entrego a alguien de la cadena de valor, pero si no había un control, era muy tentador a todos los involucrados dentro de ese ecosistema a que apareciera otra vez vendiéndose como lo que ya no querías que fuera. Entonces, aparentemente era economía circular, pero no cumplía con el tema de volverlo algo que fuera trazable. Entonces, se incorporó siempre el mismo control, pero buscamos que la molienda de este producto, específicamente cereales, fuera desde sitio. Pero decían, ok, si aún está molido, todavía lo pueden usar para hacer pasteles. Interesante, ¿verdad? Y tenían toda la razón, porque aún como cereal molido lo podía usar como para pasteles para humanos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que agregar fórmulas para cambiar el color y agregarle olores que para el humano eran feos, pero que el animal le gustaba. Entonces se logró generar una receta desde raíz para que fuera a ser comida animal y que por ningún motivo pudiera ir a comida humana. Entonces todo esto va detrás de la estructuración de una estrategia de economía circular. ¿Qué pasó hoy en día? Tienen una materia prima de alto valor que están vendiendo, cuando antes era un tema de contaminación, es decir, se almacenaba en un lugar donde no estaba siendo aprovechado, y 2, tenían temas de mercado negro. Entonces, cuando se asume la visión de ser cero residuos, empiezan a ordenar y se generaron simbiosis industriales del sector pecuario con sector industria, alimentos y bebidas,
Y hoy en día se crean canales que, te digo, hasta generó el tema de seguridad alimentaria, porque entonces tú tenés comida local, ¿no? Que siempre está, porque la industria de alimentos y bebidas no para. Entonces ya el subproducto tampoco va a parar. Sí, es bien importante porque también hay temas reputacionales pues de las empresas, pues su marca y demás que tenemos que tomar en cuenta, pues porque al final están dentro del mercado y si queremos ser competitivos pues hay que cuidar esas partes. Hay que cuidar la marca. Y justamente y aprovechar pues esos que ya no los puedes, como decías, están inocuos, el alimento no está, pero por specs, por calidad pues no pasó, pero se está incluyendo en otro proceso y es una gran fuente de vitaminas y de buena nutrición para el animal. Entonces se está incluyendo en otro lado y no se está desperdiciando. Muy buen ejemplo. Gracias ahí. Francisco, tocaste un tema que me gustó mucho, eso de medir y gestionar. Yo le agregaría tal vez también a eso, concientizar, medir, gestionar y socializar. Porque el momento de que justo lo que hablaste, o sea, todavía nos falta mucho el tema de la clasificación secundaria. Justo cabal, ahorita en el almuerzo pues estaba platicando con pues, un alcalde porque él está muy interesado en poder implementar ya toda una gestión ambiental dentro de su municipio. Entonces desde ahí ya podemos ver una buena voluntad de un actor muy importante. Si no, por así decirlo, creo que puede ser el protagonista incluso de todo esto, ¿verdad? Pero estábamos hablando con el tema de que al final realmente no está muy claro para la población algo que es no reciclable. Uno piensa o pensábamos que cualquier tipo de papel podía ser reciclable, pero cuando tiene contacto con otra situación, pues ya se convierte en algo no reciclable. Y creo que desde ahí tenemos que empezar. Si hablamos solo de concientización, creo que aquí podemos tener otras horas, ¿verdad? Que temas de educación ambiental, medir y gestionar, no sabemos qué vamos a gestionar si no sabemos dónde estamos parados, que eso es clave también. Pero ya momento de gestionar la socialización. ¿Verdad? Creo que eso es clave porque es ahí donde primero despertamos interés. Segundo, tenemos ese acercamiento con otros actores que, bueno, justo ellos están socializando este resultado positivo, que justo esto es lo que necesitábamos para que sea parte de nuestra gestión integral de residuos y desechos. Entonces creo que es importante compartir esas experiencias, compartir esos resultados, porque es ahí donde se generan las alianzas y ya de manera estratégica, ¿verdad? Gracias ahí por tu intervención. Tocaste un punto que ya iba a ir para que nos contaras un poquito. ¿Cómo hiciste para superar el tema de casos de asesorías ambientales para algún proyecto en alguna comunidad? ¿Cómo fue esa socialización? ¿Cuál fue el reto? ¿Y cuál fue la estrategia de socialización para que vieran que realmente la regularización, primeramente pues propiamente ambiental, después la ejecución del proyecto y ya el impacto del proyecto iba a ser beneficioso para esa comunidad? Si nos puedes contar ahí de alguna experiencia. Bueno, entre varios. Mira, realmente pues ya tengo unos años de estar en el tema de la gestión ambiental, siempre enfocado un poquito más a cumplimiento, ¿verdad? Pero inicia mi proceso del ámbito de la administración pública, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente, que es todo un reto el implementar incluso estos nuevos términos. Entre comillas, nuevos términos, ¿verdad? Pero ahora que estoy del otro lado de la moneda, por así decirlo, pues creo que es aún más interesante el tener estos espacios, por ejemplo, en estar en una gremial donde cada reunión es toda una retroalimentación, ¿verdad? Donde estamos intercambiando experiencias, estamos intercambiando conocimientos, es donde pues inicia pues todo un proceso dentro de la gestión. La concientización, nuevamente aterrizando. Esos espacios es donde pues uno al final pues se da a conocer, ¿verdad? Se da a conocer en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y es ahí donde muchos actores pues se han acercado, en nuestro caso pues a Estudio Arsa. Mire, fíjese que acabamos de ver pues este podcast, ¿verdad? Y creo que pues podríamos platicar pues de cómo trabajar. Justo, es ahí donde pues ya inicia la voluntad de la contraparte, ¿verdad? Donde regresemos al tema de las corporaciones municipales, que de hecho debería ser nuestro cliente principal dentro de la gremial, ¿verdad, Francisco? Es un bloque. Es un bloque. Pero realmente pues es ahí donde, bueno, sabemos que es una empresa que se dedica a estos temas. Nosotros queremos empezar a solucionar nuestro botadero o nuestro vertedero. No me atrevo a decir relleno todavía, pero vertedero. No sabemos cómo.
Bueno, perfecto. Es ahí donde ya hacemos un diagnóstico, medimos para empezar a ver cómo gestionamos. Importante el tema de los actores dentro de la cadena, sobre todo las personas que trabajan dentro de los vertederos, ¿verdad? Que muchas veces pues no se han tomado, o en casi todas las veces no se han tomado en cuenta para el montaje de toda esta estrategia que se debería de montar con ellos de la mano, ¿verdad? Nos acercamos con ellos. Lógicamente, pues el miedo, el temor de, bueno, ellos están aquí para solucionar el tema. ¿Será que nos va a pegar en el bolsillo eso? ¿Verdad? Lógicamente, pues no debería ser así, ¿verdad? Si no, ya no sería estrategia, ¿verdad? Es ahí donde ya empezamos con esos acercamientos con ellos, platicar, conocerlos, que nos conozcan, ¿verdad? Armar juntos una estrategia, en este caso, para legalizarlos. Ellos, si bien es cierto, hacen un buen trabajo, ¿verdad? De separar los residuos para que luego ellos lo compren. Pero muchas veces, muchas empresas no se los compran porque no hay una constancia formal, un recibo, una factura o algo que les puedan firmar de manera formal. Exactamente. No, es una venta informal. Entonces, grandes empresas que de repente, de manera urgente, necesitan ese recibo, pero no saben cómo tener esa compra de manera formal. Muchas veces, pues, ambas partes pierden esa oportunidad. Entonces, un caso de éxito justo fue cabal en una corporación municipal donde pues ya se le presenta la estrategia al alcalde. Mire, primero, antes que nada, tenemos que legalizar a las personas que trabajan dentro del vertedero y ya luego legalizados que sean parte de nuestro proyecto. Vamos a cambiar las prácticas. No va a ser fácil cambiar la mentalidad de un día para otro. Es un proceso. Vamos a empezar primero con una campaña de concientización, luego una campaña de información y ya luego una campaña de, se podría decir como de, no sé, como formación ya, pero como ya de cómo ellos pueden trabajar de manera legal por medio de una asociación, por ejemplo, o una cooperativa, o sea, ¿verdad? Entonces, ya se sienten involucrados. De hecho, pues, de estos actores nacieron muchos criterios de diseño para poder montar ya pues un centro de transferencia, ¿verdad? Logramos diseñar, planificar ya el centro de transferencia. Se logró conseguir cooperación para que pues, se pudiera equipar estos centros de transferencia, ¿verdad? Unas tolvas, unas mandas, unas trituradoras y pues ellos ya de manera formal pues ya y cambiando ya su mecanismo de lo artesanal a lo mecanizado, ¿verdad? Que ya por medio de las bandas ellos van a poder separar. Ya pues incluso hay unos actores, de hecho aquí ya hemos tenido pláticas con Francisco, ya despiertan también intereses de otros actores, que es parte de este proyecto de ayudarles a este grupo de identificar actores del área que van a estar interesados ahora sí de comprarles de manera formal los residuos que ellos logran separar. Entonces creo que es de ahí donde ya se empieza el involucramiento de diferentes actores y de diferentes índoles, ¿verdad? Creo que eso es clave y son casos de éxito que se pueden replicar. No, pues buenísimo, cabal. Conforme vayan dando las soluciones, creo que ahí van surgiendo los intereses, como que se vaya demostrando a través de la práctica esas buenas gestiones y esos beneficios que van teniendo, pues la buena gestión de residuos. En este caso, creo que ahí vamos a ir teniendo pues esos resultados y solito la gente se va a incentivar a empezarse a sumar a todas estas iniciativas. De acuerdo a lo que comentaban, los muy buenos casos de éxito. Les agradezco por compartir. Hemos visto que hay muchas tendencias, tanto de Estados Unidos o de países de desarrollo como en Unión Europea, ¿verdad? Vemos que hay muchas tendencias en estos temas. Francisco, ¿cómo consideras la aplicabilidad de ciertas tecnologías, de ciertas tendencias de consumo? Porque pues si lo analizamos, propiamente la generación de residuos va directamente proporcional al desarrollo. Estamos hablando de que países como Europa, Estados Unidos generan 4 veces más residuos de nosotros, consumen 5 o 6 veces más plásticos que ellos, pero no tienen el problema tanto de todos los residuos que se generan, no tienen ese problema, no vemos ese tipo de contaminación dentro de sus calles o dentro de sus carreteras, ¿verdad? Entonces, que nos hables un poquito, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver qué aplicabilidad tenemos de esas tendencias para que realmente aquí en Guatemala, acá nuestra situación actual, ¿verdad? Del país, ¿cómo podríamos, qué aplicabilidades ves de todos estos, ¿verdad? Mira, en efecto, he tenido la oportunidad de viajar a ver cómo funcionan el tema de gestión de residuos
México, Alemania, Estados Unidos estaban temas de plantas de tratamiento, Brasil, y hay cuestionantes interesantes, ¿verdad? De que la cadena de valor empieza en nosotros. Y empezás a ver cómo hacer que funcione. Y tenemos una ventaja como Guatemala. Cuando tú has atrasado en gestión de residuos, la ventaja es que puedes ir a ver los éxitos que hoy en día hay y puedes evitar muchos de los errores que han habido o infraestructuras muy grandes que se han creado que son obsoletas también o que ya podrían ser obsoletas. Guatemala tiene casos de éxito bien interesantes en temas de cosas que se pueden reciclar y en foros de discusión nos hemos hablado de cosas que se reciclan en Guate y no en otros lados y aquí y allá y áreas grises y cómo se puede construir. Creo que es la ventaja de una economía que está surgiendo como lo es Guate. Te diría que tecnologías es uno y la otra es comportamientos. Entonces te diría que desde la recolección tenemos que garantizar la supervisión de la recolección y el control de las rutas de los camiones que recolectan. Ahí tiraría un primer control que es la trazabilidad. 2, el qué estoy llevando, porque eso es sumamente importante. La infraestructura del reciclaje no va a nacer si no estoy tipificando qué tengo. ¿Qué quiere decir? La gente va a reciclar lo que primero se ve o lo que flota, ¿sí? Y todos se van a ir ahí. Entonces, la gente no ve que hay una oportunidad en varios tipos de plásticos. Y hay pequeños o muy pocos en algunos tipos de plástico y muchos en otro. Y el proceso de reciclarlo es bien similar. O sea, casi que si puedes reciclar casi que puedes reciclar el otro. O sea, maquinaria muy similar, extrusión, y hay mercados, ¿sí? Entonces, lo que hay que poder ayudar es darles información de dónde está la materia, ¿no? Y también dónde está la localidad de la materia. Entonces, aquí te hablo del bloque de información. Es decir, mira, en el área norte de Guatemala hay una gran oportunidad de reciclar HDPE. O sea, ¿por qué estás queriendo pelear aquí el HDPE? Ya hay suficientes. Muévanse, ¿verdad? Porque no es lógico transportar de allá hasta acá el material incluso compactado. Entonces, monten recicladores allá. Y eso es lo que queremos fomentar, como que haya suficiente información para que lo puedan reciclar y que podamos desmenuzar como economía que está surgiendo y reciclar más materiales. De ahí, segundo, te diría que necesitamos tecnología de primera mano, específicamente los centros de transferencia. O sea, clasificadoras, separadoras, desbolsadoras, compactadoras pequeñas, molinos, chipeadoras. O sea, son todas estas tecnologías de primera línea, como que la front line de guerrilla de entrarle a los residuos para volver materia prima. El 80% de los residuos los puedes reciclar así. No necesitas grandes inversiones, pero necesitas centralizarlos en economías a escalas, ¿sí? Y luego lo otro es que tenemos que dotar, y eso es lo que estamos viendo a nivel GREPSA o a nivel iniciativas, de que no todos los lugares tienen que tener sus plantas de aprovechamiento total. Hay cosas que van a tocar moverlas nada más, a separarlas, recibirlas, empaquetarlas y dirigirlas a un solo punto para que logre tener esa economía a escala y surtir local o internacionalmente. Y ahí es donde necesitamos la labor ahorita. Esta serie de maquinaria de pequeña mano, yo te diría que si hicieras un conteo de cuántas compactadoras hay en Guatemala versus residuos, nos falta mucho. Y eso lo ves cuando ves la cantidad de camiones que transportan todavía los materiales en jumbo. O sea, cuando tú compactas, la relación es 1:8. Entonces nos faltan esos pequeños equipos. Pero ¿cómo llegas a ese pequeño recolector, guajero, acopiador y le das una compactadora que requiere 220 en la casita que armó de lámina? Pero con eso, o sea, si él echara pluma y mide el ahorro que tendría y los mercados que accesaría, él haría la inversión. Pero ¿quién le dota la inversión si está en la informalidad? Entonces, son las series de cosas que hay que dotar de infraestructura para que este sector funcione mejor, porque ya está funcionando. Solo hay que darles más información, más oportunidades datos, y data, que es lo que porque si conectas al sector que está recolectando y tocando residuos con el que está reciclando,
hay una brecha enorme. Y hay que decirles, mucha enfóquense en este también, y te lo empiezan a sacar. O sea, son buenos en eso, solo no saben que todo se puede. Sí, totalmente. Creo que esa es la parte del reto, ¿verdad? Es como cerrar esa brecha entre el que mencionabas acá, los recolectores de base, todo este tema, y cómo poder al final formalizar toda esa transferencia de desechos, ¿verdad? Para que empresas que pues ya hacen el reciclaje puedan realmente hacer el reciclaje, valga la redundancia, y poder generar los subproductos para las diferentes pues cadenas que ahora hay, ¿verdad? Dentro de tu experiencia, un consejo a una empresa o un emprendimiento para iniciar la economía circular. ¿En qué crees que se debería enfocar? ¿A qué debería de pegarle para que realmente pueda alcanzar esa circularidad? Bueno, muy buena pregunta, Eddie. Realmente cuando hablamos de un emprendimiento, hablamos de, pues tal vez de repente, pues un proyecto que su magnitud es tal vez muy pequeña, ¿verdad? La microempresa, por ejemplo, que muchas veces cuando escuchan el término economía circular piensan en una gran inversión. Y creo que desde ahí, pues les motivamos y queremos transmitirles de que no conlleva siempre a tener una gran inversión para tener una economía circular. Claro está, va a depender mucho del tipo de actividad, va a depender mucho a qué sector pertenezca, cuántas personas laboran dentro de este espacio, de este proyecto, de esta empresa. Creo que cada uno, y repito lo que me gustó, lo que dijo Francisco, se debe de medir, ¿verdad? Ya uno sabiendo dónde está parado, creo que ya puede iniciar con esa visión de, bueno, entonces vamos a cambiar las prácticas. No necesariamente vamos a invertir en una tecnología, porque no se ajusta a la realidad de nuestro emprendimiento, pero sí podemos cambiar nuestras prácticas, ¿verdad? Entonces, desde ahí creo que es importante que sepan que cuando hablamos de economía circular, no hablamos de toda una inversión, es dejar atrás lo que siempre llamamos una economía lineal, ¿verdad? Y creo que eso podemos verlo en diferentes procesos y en diferentes procedimientos de cualquier empresa, de cualquier magnitud y donde esté ubicado. Muchísimas gracias, Otoniel. Entonces ya vimos, ¿verdad? No es de pronto hacer esas grandes inversiones y demás, sino que pues cambiando las prácticas y demás. Ya yo hablaba de que creo que todo se puede reciclar una vez pues se tenga la tecnología y se tenga la cadena y el mercado. O sea, de ahí creo que todo es reciclable básicamente, solo pues nos falta eso y que se realmente valorizar los residuos. Creo que es bien, bien importante. Ya para finalizar esta pregunta para ambos, así quería, desde lo que ustedes ven y desde la opinión, ¿verdad? De experiencias tanto propias y a nivel de cámaras y gremiales, ¿cuál es el rol que debería de jugar el consumidor guatemalteco para impulsar este cambio? Francisco. El rol del consumidor guatemalteco, mira, desde el sector consumidor, vos en tu casa, comprando en la tienda o en el retail, es asegurarte que la empresa que te está recolectando tus residuos esté gestionando los residuos. O sea, creo que es algo que no te van a poder decir en primera mano, sí, ya lo estamos haciendo el 100%, pero que vean que existe esa necesidad. Uno, dos, tenemos que cambiar la cultura guatemalteca de decir, como el otro lo revolvió, entonces yo tampoco lo separo. Eso es como... Sí, o sea, es como si todos se pasan en rojo, pues yo también, tener cuidado. Entonces, tenemos que mantener ese espíritu de seguir las reglas de juego, de separar, de poder gestionar nuestros residuos. Y desde las oficinas, en donde nuestro lugar de trabajo también, es exactamente lo mismo. Nosotros fomentamos mucho también en las oficinas de que la persona que está haciendo el tema de recolección y limpieza mida cómo está el tema de cultura, reciba separado y mantenga separado y lleve separado. Y eso es un gran cambio. O sea, yo entiendo cuando te reciben y no lo separan y te lo vuelven a mezclar, cómo eso bota las intenciones. Pero debemos de buscar que esto tiene que cambiar en Guate, está cambiando en Guate, entonces que sigan gestionando sus residuos, que sigan investigando. Creo que la dinámica de empezar con separación primaria, después secundaria es bueno porque es un pensum. O sea, realmente yo que en esto vivo, hay días que nos toca
¿Cómo cambiamos esto? Porque esto antes no era reciclable y ahora sí. O sea, y son historias bonitas que nos vamos enterando de Guate. Ahora esto ya es reciclable. Entonces nos toca cambiarlo de la categoría aprovechable o gestionable. Entonces, empezar con separar. A mí me gusta mucho cuando separas es plástico. Recibo muchas preguntas. ¿Qué pongo en plástico? Y realmente es un universo. Entonces yo lo que les digo es, miren, si parece plástico, se comporta como plástico, suena como plástico, es plástico, echarlo en plástico. Ya con eso le hiciste mucho la tarea del reciclador. Ya de ahí puedes separar, pero no porque no sabes qué es, me lo echas en no reciclable. O sea, si parece plástico, echarlo en plástico, y la tarea de nosotros como gestores va a ser encontrar cómo separar. Algo muy importante, y ese mensaje lo digo en muchos foros, el papel higiénico, que es algo muy de Guate, echémoslo separado. Ese es el destructor de nuestra cadena de valor guatemalteca. Eso no lo miras en todos los países, muy chapín. Y el orgánico. Realmente el orgánico es muy bueno, es materia prima, pero ya mezclado con todo es un problema. Contamina todo. Contamina todo, se fermenta, huele mal, menos trabajadores quieren entrarle. O sea, un pedazo de carne ya fermentado es complicado, ¿no? Que si sabes que esa bolsa es de orgánico, al compostaje ya después lo tratas, pero que el plástico lo pongas en plástico y la tasa de poderlo valorizar es alta porque ya pagaste el flete de salida pues en tu sistema de recolección. Entonces ya que les llegue con materia prima, ya que le encuentren el valor. ¿Sí? Gracias. Imagínate poder solventar el orgánico que se genera a nivel de país. Casi que nos estamos quitando la mitad del problema en temas de residuos. Guatemala hablamos de literalmente 50% hablamos de material orgánico aquí en Guatemala. Y sabes que cuando analizas el orgánico, siempre nosotros lo vimos en 3 grandes categorías. Orgánico industrial son fuentes grandes de orgánico. Compostearlo es un ingrediente grande, o sea, usarlo. Entonces, orgánicos de fábricas pequeñas, ahí te hablo desde una cafetería. Ese es orgánico limpio. Eso lo puedo usar para comida animal, ¿verdad? Porque son tallos de hojas de cebolla, cáscara de piña. Ya el orgánico que sale del sector domiciliar, como ahí va de todo, porque nosotros que gestionamos el sector domiciliar, sí, habría que ver. Si te cuento lo que nos encontramos ahí es divertido. La mascota te echan ahí. Entonces, eso tiene que ir a compostaje o biodigestión. Pero si lo separas, si cumples la tarea, aumentar la probabilidad de que todo sea materia prima. Y poco a poco el humano está creciendo tanto que vamos a entrar a una era de los recursos limitados. Entonces nos estamos preparando para empezar a hacer una correcta mina de materias primas. Entonces como país tenemos que hacer pilas. Exacto. Porque nos va a tocar recircular más rápido los ciclos de la materia, ¿no? Entonces ya no podemos ser tan desperdiciadores como que tuviéramos tanto tiempo y tantos recursos, sino que nos toca ser cada vez más eficientes. Y eso es economía circular, cerrar el loop y que se mantenga circulando lo más que puedas, lo más local. Gracias, Francisco. Otto, creo que Francisco robó un montón de palabras. Son bromas. No, realmente mencionas algo muy importante. Cuando nosotros hemos hecho estudios de caracterización de residuos y desechos sólidos a nivel de municipio como también a nivel de empresa, el promedio siempre es que casi que la mitad es orgánico, ¿verdad? Y de lo otro, pues podemos mencionar buenos porcentajes, altos porcentajes en aluminio, en plástico, en vidrio, cosas que pues ya se puede pensar en alguna alternativa. Y sobre todo en las municipalidades, cuando ya se le presentan todos estos resultados al Consejo Municipal, les exponemos cómo se pueden quitar primero la mitad del problema en temas de residuos y cómo se puede gestionar todo lo que se puede reciclar, reutilizar, etcétera. Casi que estaría llegando al punto final, que es a un vertedero o a un botadero, casi que solo el 10%. Imagínense que si de verdad llegamos a tener una gestión integral de residuos a nivel de país, todo lo que pudiéramos, incluso cae el tema de la economía por el tema de compostaje, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo lo pudiera manejar una municipalidad el tema de los orgánicos si realmente ellos supieran, pues, ¿cómo hacerlo? ¿Verdad? Sí. Entonces creo que es importante toda esta información, toda esta data, ¿verdad? Como para poder impulsar estrategias que sí se ajusten a la realidad del país, pero también a la realidad de regiones, incluso hasta se puede hablar de cuencas,
¿verdad? A nivel de municipios, ¿verdad? Donde ya se pueden mancomunar, ya se pueden tener alianzas, ¿verdad? Estratégicas como para poder solventar este problema. Yes. No, pues gracias. Entonces, para concluir, pues vemos de que ya hay bastantes iniciativas que pueden hacer. Es básicamente que pues nos veamos qué sinergias hay en cada sector, ¿verdad? Desde las gremiales, desde las comunidades, desde el sector privado, desde el sector público. Hemos visto que hay bastante. Entonces la idea es que pues que cada quien pues haga su parte. Entonces les agradecemos muchísimo, Francisco, Otoniel, por compartir esa experiencia. Estos tipos de acercamiento nos ayudan a fortalecer el conocimiento colectivo. Entonces, de que ya sepan que ya se está haciendo, cómo hacer y qué es lo que yo puedo investigar más, que abrir la mente y fomentar esas ideas para que empiece pues realmente a permear la economía circular en Guatemala. Entonces, les agradezco muchísimo. Si les gustó pues este episodio, pues los invito a pues nuestros oyentes ahí que nos sigan en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Haz tu Parte, y que nos pueden escuchar también en Spotify. Entonces también les dejo, no sé si ustedes tienen ahí alguna página para que puedan aprovechar el espacio publicitario. Pues que nos sigan en redes como Soluciones Biorrem Guatemala, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok y ahora en Spotify también con Producción Más Limpia. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, de igual manera con Estudio Barça en las diferentes redes sociales, y también Grepsa. También Grepsa pues cuenta con sus redes donde estamos conformados por diferentes empresas, desde recicladoras y empresas que brindan pues un servicio relacionado al tema de la gestión ambiental. Entonces, invitados para que sean incluso parte de Grepsa. Un refuerzo a lo que decís, Otto, si sos recicladora, acercate a Grepsa. Hay un gran ecosistema y se está construyendo cada vez más, y eso es lo que Guate necesita, que estemos comunicados con la cantidad y el tipo de residuos que podemos reciclar. Muchísimas gracias a ambos. Entonces, como decimos en el sector de plásticos, por una Guatemala limpia, haz tu parte.